Duras es una oportunidad que desde luego recomiendo a cualquiera, y seguro que muchos habréis leído El amante o El vicecónsul o bueno, las obras más conocidas de ella. Pero quizá El arrebato de Lolu Bernstein tiene algunas connotaciones especiales, que son de las que va a hablar Sole ahora. Y bueno, nada más, dejamos a Sole que nos hable del tema. Marguerite Duras es una escritora experta en el arte de la confesión inexacta. Es una novelista feroz y humana. Es una star, un monstruo, una mentirosa, una trabajadora desenfrenada, fue alcohólica y también era una mujer herida. Nace el 4 de abril de 1914 en lo que era la antigua Indochina francesa, el actual Vietnam, y muere en París en 1996 a los 81 años. Ella se traslada a París en 1932, allí estudia Derecho, Matemáticas y Ciencias Políticas. Su primera novela la publica en 1943, es La impudicia, aunque no va a tener fama a nivel mundial hasta su tercera novela, que es Un dique contra el Pacífico. Después va a tener más de 20 novelas, guiones cinematográficos, textos dramáticos, también dirige películas como directora. Forma parte del movimiento literario del Nouveau Roman y con El amante en el 84 va a ganar el premio Goncourt, para el cual ya había estado nominada antes con otras novelas, pero no es hasta El amante cuando lo gana. Su padre era un profesor de matemáticas que tuvo que ser repatriado a Francia desde Indochina cuando ella tenía solo 4 años. Tuvo unas fiebres infecciosas y jamás regresó. Murió después de haber comprado una casa cerca del pequeño pueblo francés de Duras, donde quería pasar el siguiente verano con la familia. Esto es algo que nunca se pudo cumplir, pero sin que él llegara a saberlo, esa casa, ese pueblo de Duras, sería el que daría nombre artístico a Marguerite Duras, ¿no? El que le daría su seudónimo. La obra de la que vamos a hablar, El arrebato de Lolu Bernstein, se publica por primera vez en 1964 por la editorial Gallimard. Según palabras de Marguerite Duras, en una entrevista concedida a la televisión francesa, escribir El arrebato de Lolu Bernstein resultó especialmente complicado. Ella dice: escribir siempre es duro, pero en aquella ocasión tenía más miedo que de costumbre. Era la primera vez que después de mucho tiempo que escribía sin nada de alcohol y tenía miedo de escribir cualquier cosa. Ella escribe esta novela después de su primera cura de alcoholismo. Y es a partir de esta novela donde va a cambiar su manera de escribir, donde va a empezar a ser más experimental y donde va a empezar a ser de alguna manera más críptica. Por supuesto, no crea cualquier cosa, crea un personaje desposeído de sí mismo que ve en un baile cómo la persona a la que ama se está enamorando de otra. Y esto hace que ella quede relegada a un plano de casi inexistencia. Crea un personaje tan desesperado y al tiempo tan adorable que muchos años después la autora declara que lamentaba no haber sido ella Lolu Bernstein, porque la había concebido, lo había escrito todo sobre ella, la había creado, pero no había sido Lol. Y por tanto sentía ese duelo que he llevado toda mi vida por no ser Lolu Bernstein. Tenemos que recordar que para el psicoanálisis una de las escenas primordiales es la de la mirada masculina sobre el cuerpo femenino. La mirada paterna primero, la mirada del hombre más tarde, son percibidas por la niña y la mujer como elementos estructurantes de su ser femenino. Y Marguerite Duras explota, sobre todo en El arrebato de Lolu Bernstein, pero en toda su obra, varias variantes de este constituirse en objeto de deseo, de ser mirada o de no ser mirada. Serlo, ser deseada, construida como objeto sexual, es al mismo tiempo, y en una oscilación que sería típicamente durasiana, ser fragmentada o descompuesta. El deseo masculino, para Marguerite, pretende inmovilizar, petrificar el cuerpo femenino. Lacan lee su obra, se emociona y entonces la cita para hablar de la novela. Y dice Marguerite Duras: me dio una cita un día a medianoche en un bar. Me asustó. Era en un sótano, para hablar de Lolu Bernstein. Me dijo que era un delirio clínicamente perfecto. Empezó a interrogarme durante 2 horas. Al salir me tambaleaba. Entonces Lacan está fascinado con esta novela. Dice eso, que es un texto clínico, que es un delirio clínicamente perfecto, que ejemplifica lo que él entiende por psicosis paranoide. Y Marguerite Duras pues no dice nada, se queda un poco. Entonces Lacan va a caracterizar esta novela como la rememoración de una escena, lo hemos dicho, en un salón de baile. Una mujer, que es Lol, la protagonista, va a contemplar como una desconocida, Anne-Marie, baila con su prometido durante toda la noche. Y finalmente se va con él cuando despunta el día. Cuando la pareja se va, Lol los sigue con la mirada y justo al dejar de verlos cae al suelo desvanecida. Después enloquece, permanece semanas encerrada en su habitación y no puede hablar.
Solo es capaz de pensar que no existe palabra alguna que explique el vacío que la habita. Lacan dice que el silencio de LOL en realidad sería un silencio previo, un silencio forclusivo, que es un silencio que ya la habitaba y que esto es lo que va a provocar que el cuerpo caiga sin una palabra capaz de mantenerlo en pie. Y la interpretación de la obra sería que lo arrebatado es el cuerpo de la protagonista. LOL dice, no sé quién está en mi lugar, y sufre una perturbación del sentimiento mismo de la vida. Al faltar la palabra que la separe de la imagen del otro, porque para LOL, según la interpretación de Lacan, real e imaginario no se van a distinguir, son equivalentes, LOL y Anne-Marie, que es la mujer que le ha robado a su prometido, son una, un solo cuerpo. Yo me dos, le hace decir Lacan a LOL. Esto es un juego de palabras con la antigua expresión francesa je me deux, que significa estoy en pena, en dolor, estoy en duelo, pero que también literalmente evocaría algo así como soy dos para mí mismo. Cuando se produce el rapto de su cuerpo y este es sustituido por el de la otra mujer, su ser se va con él y debajo del vestido no queda nada, solo el vacío. Porque Lacan dice que en el amor el otro nos viste con una imagen de sí mismo y cuando nos deja nos desviste, pero normalmente bajo el vestido está el cuerpo y no es así en el caso de LOL. En el arrebato, en el rapto, lo que pasaría es que se produce un desanudamiento de lo imaginario y lo simbólico que se va a llevar el ser del sujeto, el ser de LOL. El tiempo se va a detener en ese momento y ella se va a quedar suspendida en un episodio fuera del tiempo que Lacan adjudica a la paranoia. Lo que LOL explica en la novela es que ella da paseos por la ciudad, paseos sin rumbo, y ella pasea para poder imaginarse mejor la escena de baile. Ella intenta rememorar una y otra vez a su prometido bailando con la otra mujer y entonces avanza la escena como si fuera una película, llega a ver cómo salen del salón de baile y cuando deja de verlos ya no puede seguir mirando, ya no puede seguir viendo, no puede seguir existiendo, está como atrapada en ese momento. Unos años después vamos a ver que LOL encuentra una solución precaria para poder ser, para tener un cuerpo. Y eso sería ser a tres con su amiga de la infancia, Tatiana, y con el amante de esta, Jacques Hall. Lo que hace LOL es volver a la ciudad donde le ocurrió todo esto, volver a la ciudad de su infancia, y entonces empieza a seguir a una de sus amigas de la infancia cuando tiene citas con un amante. Y lo que ella quiere es verles. O sea, lo que no pudo ver en el caso anterior, la parte que no llegó a contemplar de su prometido y la otra mujer, es la que ella quiere sustituir y es lo que ella quiere revivir observando a una de sus amigas de la infancia con el amante. Lo que pasa es que ella empieza a tener relación con este hombre, con el amante, le intenta explicar que tiene que llevar a su amiga a determinada habitación de un hotel porque ella quiere tumbarse en un campo de centeno que está adyacente para poder verles. Quiere que dejen la ventana encendida, la luz encendida de la habitación, para poder ver a través de la ventana el encuentro de su amiga con el amante. La solución funciona durante un tiempo, pero se disuelve cuando el hombre se interesa por LOL y lo que hace es dejar a Tatiana para poder estar con la protagonista de la novela. Pero al no disponer esta de un cuerpo para poder estar a solas con el hombre es cuando va a volver a brotarse. Porque a LOL no le conviene ser comprendida, dice Lacan, o ser abrazada. Esto no solo no la salva del arrebato, sino que termina por volverla loca otra vez. La novela acaba con LOL exhausta, tumbada en el campo de centeno. Entonces la historia de LOL es la búsqueda de su cuerpo arrebatado. Ella, incapaz de realizar la operación simbólica necesaria para reconocerse en el campo del otro, va a tratar una y otra vez de repetir la escena que provocó el brote. Al no poder distinguir lo imaginario y lo real, la protagonista va a fracasar en el intento. Aquí es donde nosotras pensamos que hubiera surgido la posible terapia, en una reconstrucción sí, pero no literal, como intenta LOL, sino simbólica, del triángulo que le permita la reapropiación de su ser. Porque a través de la palabra podría LOL quizás nacer al deseo, a través de aquella palabra que le faltó, ¿no? de lo innombrable. Y es que Marguerite escribe sobre la prostituta, sobre el loco, el judío, el homosexual, la mendiga, el suicida, la bruja. Sus personajes son los que son eternamente el otro, alguien que está siempre de más. Ella da voz a quien no la tiene y habla de lo que no se habla, de lo que no se quiere escuchar. Se vuelve peligrosa, subversiva. Escribe acerca de lo que no se quiere leer, de lo que no se quiere saber. La Duras traduce a palabras lo innombrable, todo lo que nos empeñamos en acallar, pero que aún así palpita, asusta.
lo que acosa a cualquiera que posea un poco de sensibilidad sin anestesiar. Y así su obra está hecha de lugares inhabitables. Ella dice, no podían los judíos, los supervivientes del Holocausto, explicar lo que habían vivido, y no es porque fuera demasiado horrendo, sino porque nadie estaba dispuesto a escucharles. Y de igual manera no puede hablar el loco de lo inefable, porque la humanidad no está dispuesta, porque no va a permitir que las profundidades oscuras emerjan e inquieten la superficie. Pero para Marguerite, como ella misma dice, la única patria es el verbo. Entonces no es la ausencia de limpieza o de salud lo que convierte algo en abyecto, sino el perturbar una identidad, el perturbar un sistema, un orden. Lo que no respeta los límites, los lugares, las reglas, lo ambiguo, lo mixto. Un pensamiento como el de Marguerite, que está marcado por la paradoja, no va a reconocer como excluyentes los aspectos de movilidad e inmovilidad, sino que los va a componer como oxímoron. Y sobre el cuerpo, el deseo adquiere esa tensión oximorónica. El deseo suspendido en la imposible fusión con el otro, la conjunción de la pulsión y la imposibilidad del deseo. En los escritos de Duras no hay resolución para el deseo. Ese vibrante estatismo al borde del placer o de la ausencia se eterniza y se vive con la exactitud de la desesperación, siempre al borde del desgarramiento. El movimiento durasiano es rítmico y repetitivo, tendente a suscitar el éxtasis. Sería como un flujo y reflujo eternamente repetido, anulándose sin cesar. Ella siempre hace referencia, como las olas del mar o como el vals. Y no es que los locos no se muevan, es que su incesante ir y venir, siempre con el mismo paso, anula la sensación de movimiento, porque sus movimientos son movimientos de marea. Por eso Lolou Bestein no para, por eso Lolou Bestein está siempre en movimiento. Y por eso Marguerite dice, hablando de su personaje, loca, lo estaba sin duda, pero no debe quedar claro, apunta a ella en los márgenes de la novela. Y nunca se pronunció. Nunca dio su opinión acerca de lo que había dicho Lacan sobre ella. Es verdad que después ha habido toda una corriente de indignación, ¿no?, por parte de muchas mujeres, hablando de que Lacan hizo una interpretación paternalista, que Lacan hablaba eso como de, uy, mira esta que sabe sin que yo se lo haya enseñado, ¿no?, las cosas importantes que yo enseño. Pero Marguerite no se pronunció. Muy interesante, brillante, curioso. Muchas gracias.